chicos, bienvenidos. En este video vamos a ver cómo se resuelve utilizando notación de sumatorias la igualdad que se presenta en el pizarrón. Vamos a analizar primero en predecir el orden del resultado que vamos a obtener en ambos miembros. Es decir, sabemos que aquí tenemos un producto cruz o un producto aspa que se va a efectuar entre el vector B y el vector W. Eso significa que tenemos, de acuerdo a la regla, que sumar los órdenes de magnitud de cada uno de los factores y restarle un 1. Por lo tanto, nos quedaría 1 más 1, da un total de 2, menos 1 de la fórmula del producto nos da un total de un 1. Es decir, de este producto obtenemos un vector. De acá obtenemos que el orden de magnitud es un 1 del vector U en producto cruz con el resultado de lo que había entre los corchetes. Por lo tanto, me quedaría 1 más 1, 2 menos 1, me queda un total de un 1. Es decir, del miembro izquierdo voy a obtener un vector. Ahora bien, tenemos dos términos en el miembro derecho. Sin embargo, ambos tienen la misma estructura, es decir, un producto punto y que simplemente se está multiplicando como tal por el vector B en este caso y acá por el vector W. Prácticamente es la misma estructura porque el orden de magnitud de B y el orden de magnitud de W es 1. Así que me quedaría 1 más 1, 2, menos 2, debido a que se está efectuando un producto punto, me va a quedar 0. Tengo un vector que está multiplicado por un escalar. De este caso, también del lado derecho, un vector que va a estar multiplicado por un escalar. De acuerdo a la notación que se vio al principio del curso, cuando simplemente tenemos factores que están frente al otro y donde entre ellos no existen signos de multiplicación, entonces el orden del resultado es simplemente la suma de los componentes o la suma de los factores. Es decir, 1 más 0 me va a dar un total de 1 por aquí, de este lado 1 por acá. Si se restan como tal vectores con vectores, el resultado debe de seguir siendo un simple vector, ya que las operaciones se van a efectuar entre las componentes. Por lo tanto, si de este lado, aunque exista una resta de vectores, vamos a obtener un vector, quedaría demostrado con este simple análisis que del lado izquierdo también vamos a obtener un vector. Por lo tanto, cuando ahorita comencemos a hacer el desarrollo de nuestras sumatorias, debemos de asegurarnos de realizar bien los procedimientos para llegar a esta misma interpretación. Primero vamos a proceder a resolver en notación de sumatorias el miembro izquierdo, es decir, esta primera parte de acá. Y nos queda algo como sigue. La sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de u sub i y el vector unitario en i en producto cruz con la sumatoria desde j igual a 1 hasta 3 de b sub j y el vector unitario en j en producto cruz o aspa con la sumatoria desde k igual a 1 hasta 3 de w sub k y su respectivo vector unitario en k. Ahora vamos a proceder a agrupar tal cual lo hemos hecho en ejercicios anteriores. Por lo tanto, tenemos algo como sigue. La sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de u sub i y el vector unitario en i en producto cruz o aspa con la sumatoria desde j igual a 1 hasta 3, la sumatoria desde k igual a 1 hasta 3, de el vector unitario en j y en producto cruz con el vector unitario en k, que a su vez multiplica la componente en j y la componente sub k. Ahora procedo a resolver este producto cruz, por lo tanto obtengo lo que sigue. La sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de u sub i y el vector unitario en i en producto cruz o aspa con, copio esta primer parte tal cual está, y el producto cruz de dos vectores unitarios me va a generar una nueva sumatoria que le puedo poner desde L igual a 1 hasta 3, un levisivita de JKL, su correspondiente B sub J, W sub K y el vector unitario en L que se genera a partir de ese producto cruz.
Ahora procedo a reagrupar la sumatoria, a efectuar el producto cruz entre el vector unitario en I y el vector unitario en L, para lo cual obtengo lo que sigue. La sumatoria desde I igual a 1 hasta 3, de J igual a 1 hasta 3, de K igual a 1 hasta 3, L igual a 1 hasta 3, ¿de quién? Del vector unitario en I en producto cruz con el vector unitario en L, Levi Civita de JKL que ya estaba ahí, la componente U sub I, B sub J y W sub K. Ahora voy a efectuar este producto cruz, para lo cual se va a generar una nueva sumatoria, un Levi Civita y el respectivo vector unitario, por lo cual me queda lo que sigue. La sumatoria desde I igual a 1 hasta 3, desde J igual a 1 hasta 3, K igual a 1 hasta 3, L igual a 1 hasta 3, la nueva sumatoria generada que le puedo colocar, M igual a 1 hasta 3, el nuevo Levi Civita generado que es I, L, M, el Levi Civita que ya estaba, de JKL, U sub L, B sub J, W sub K, y el vector unitario que se generó en este producto cruz, que es el vector unitario en la dirección M. Ahora bien, vamos a hacer el análisis. ¿Qué podemos observar? Bueno, de toda esta expresión, que como tal van a ser 27 por 3 términos, puedo obtener, realizando toda la agrupación y las sumas correspondientes, simplemente un vector, lo cual concuerda con el resultado que habíamos previsto. Ahora bien, ¿qué podemos analizar sobre estos Levi Civita? Es bastante complejo realizar todas estas agrupaciones. Sí, podemos simplificarlo aún más observando lo siguiente. Levi Civita en este primer subíndice contiene ILM y en este segundo contiene JKL. Ambos, es decir, contienen a L. Sin embargo, no se encuentra en la última posición para poder hacer uso de una de las identidades que hemos visto en los videos anteriores. Para ello, ¿qué podemos hacer? Bueno, utilizando la propiedad de hemisimetría, vamos a invertir estos subíndices y al invertirlos simplemente vamos a cambiar el signo de toda esta expresión, para lo cual nos quedaría algo como sigue. El signo menos que se va a adicionar por el cambio que vamos a efectuar, copio todo tal cual está, nos quedaría el Levi Civita de IML debido a la inversión que realizamos, Levi Civita de JKL, U sub I, B sub J, W sub K y el correspondiente vector unitario en M. Ahora bien, una vez que hemos garantizado que aquí termina en L y que acá también termina en L, lo que podemos efectuar es la identidad que corresponde a lo que sigue, que la respectiva sumatoria que terminaría en L igual a 1 hasta 3, los dos Levi Civita de IML y Levi Civita de JKL se van a convertir en dos términos en función de deltas de Kronecker, es decir, el delta de Kronecker del primer término con el primero, el delta de Kronecker del segundo término con el segundo, menos el delta de Kronecker del primer término con el segundo y el delta de Kronecker del segundo término con el primero. En el siguiente paso vamos a reemplazar o vamos a quitar esta sumatoria en L, vamos a quitar estos dos Levi Civita y en su lugar vamos a colocar simplemente estos dos términos en funciones de delta de Kronecker. Ahora bien, habíamos llegado a esta expresión y quedamos que íbamos a reemplazar como tal la sumatoria, los dos Levi Civita por estos dos términos que están por ahí entre los paréntesis.
Con lo cual, si se fijan, L desapareció y nos quedaron las sumatorias en IJKM y JKM, su respectivo signo menos que venimos acarreando. El término que reemplazamos en lugar de los Levis y Beta, que es este, y lo que ya había dentro del sistema, que es U sub I, B sub J, W sub K, y el vector unitario en N. Ahora bien, ya que está esto listo, simplemente para no tener este signo menos ahí enfrente, lo que hice fue multiplicar menos por más daría menos, es decir, este término nos quedaría menos delta de Kronecker de IJ, delta de Kronecker de MK, y menos por menos da más, y simplemente lo puse primero aquí de forma positiva. Lo que sigue a continuación es separar estos dos términos. ¿Por qué? Porque estas cuatro sumatorias, junto con estos delta de Kronecker y a su vez con todos estos factores que están por acá, me van a formar un primer término. Después, con este signo menos, voy a volver a multiplicar las sumatorias por el signo, por su respectiva multiplicación de todos estos términos, y voy a obtener un segundo término. Cuando ya tenga separados los términos, voy a proceder a simplificar los delta de Kronecker en sumatorias mucho más sencillas, para lo cual me va a quedar como sigue. La sumatoria desde I igual a 1 hasta 3, de J igual a 1 hasta 3, de K igual a 1 hasta 3, y de M igual a 1 hasta 3, de delta de Kronecker de IK, delta de Kronecker de MJ, menos, aún no termino, me falta la componente sub I, sub J, sub W, W sub K y el vector unitario en M. Y ahora sí el signo menos con todas estas cuatro sumatorias, este segundo término y sus respectivas multiplicaciones, para lo cual me queda como sigue. No pasa absolutamente nada que los subíndices se repitan. ¿Por qué? Porque son términos diferentes, términos que llegado un momento voy a tener que realizar las sustituciones U sub I, V sub J y W sub K. Recordemos que aquí como tal se va a mover desde 1 hasta 3 y por lo tanto vamos a tener que reemplazar la componente U1, U2 o U3 o acá W1, W2 o W3. Entonces no tiene absolutamente nada que ver los subíndices que se estén repitiendo. Así que ahora vamos a proceder de forma independiente a simplificar los delta de Kronecker. Recuerden que los delta de Kronecker a eso nos ayudan, a simplificar. Así que de la sumatoria I y de la sumatoria en K voy a poder obtener simplemente una nueva sumatoria que le puedo llamar N. La sumatoria desde N igual a 1 hasta 3. Este delta de Kronecker va a desaparecer y todo lo que tenía I o K va a cambiar a N. Y por su parte, los subíndices M y J, es decir, las sumatorias M y J, se van a unir y van a formar una nueva sumatoria que le puedo poner O, desde O igual a 1 hasta 3, o vamos a ponerle mejor P, desde P igual a 1 hasta 3, y todo lo que tenía el subíndice J o M se va a convertir al subíndice P. Lo mismo va a suceder de este lado, pero tenemos que analizar a estos delta de Kronecker. La sumatoria en I y J me puede dar lugar a una nueva sumatoria que no importa si repito los subíndices, de N igual a 1 hasta 3, la sumatoria en M y K también me va a generar una nueva sumatoria de P igual a 1 hasta 3 y todo lo que contenga esos subíndices se van a reemplazar. Para lo cual me va a quedar una expresión como sigue. Simplemente la sumatoria desde N igual a 1 hasta 3, la sumatoria desde P igual a 1 hasta 3, los delta de Kronecker van a desaparecer, U sub I. Eso significa que I cambió a N. Entonces coloco U sub N. B sub J. B, pero la J cambió a P.
W sub K, pero la K cambió a N, y su correspondiente vector unitario en M, pero M cambió a P, menos la sumatoria desde N igual a 1 hasta 3, desde P igual a 1 hasta 3, de U sub N, B sub N, W sub P y el vector unitario en P. Como tal, ¿qué obtengo del miembro izquierdo? Bueno, obtengo restas de vectores. Sé que son 9 términos que están agrupados para formar simplemente un vector. Sin embargo, del miembro derecho como tal ya me muestran los dos vectores, pero si me hubieran dado en el ejercicio realizar las sustituciones de estos ejercicios, pues entonces pudiera comprobar numéricamente que el miembro izquierdo da igual al miembro derecho. Pero ahorita vamos a proceder a llegar a una expresión muy parecida a esta en el miembro derecho. Ahora bien, antes de pasar a hacer el desarrollo del miembro derecho, quiero que observen lo siguiente. Son 9 términos, vamos a realizar este desarrollo para que quede más claro aún. Son 9 términos. Cada uno de los 9 términos está formado por U, B, W y su correspondiente vector unitario. Es decir, que voy a anotar U sub U, B, W y el vector unitario. Quiero que se fijen que para hacer el desarrollo también lo puedo hacer de forma mecánica. Por ejemplo, aquí tengo 1, 1. Es decir, puedo jugar que esta sea fila y columna, como siempre. Pero lo que voy a mover, entonces, va a ser en este caso los primeros dos términos que tienen que ser iguales en orden repetido. Entonces, primero armo los 9 términos. U, B, W y el vector unitario. U, B, W y el vector unitario. Ahora voy a colocar los subíndices que me van a quedar de forma mecánica 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Y el subíndice de W y de E es N y P, que se repiten, entonces puedo realizar de nuevo 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Si yo contara con la correspondiente componente U1, U2, U3 y de la misma forma con B1, W2 o W3, por ejemplo, puedo notar lo que sigue. Como voy a obtener al final un vector, ¿cómo voy a obtener las 3 componentes del nuevo vector? Bueno, si se fijan, si tengo que sumar todas las componentes donde sea E1, es decir, estos 3 términos los voy a sumar. Aquí voy a tener que sumar estos otros 3 términos para que me dé la componente en 2. Y de acá voy a tener que sumar estos 3 términos para que me dé la componente en 3. Lo que tengo que hacer simplemente es, como tal, factorizar, después de haber hecho este desarrollo, factorizar el vector unitario. Eso representa que U1, B1 y W1 más U2, B1, W2 más U3, B1, W3, lo sumo y me va a quedar después de esa suma un resultado con E1. Después, esta otra suma, un resultado con el vector unitario en 2. Y después, esta tercera suma con su correspondiente vector unitario en 3. ¿Por qué se tiene que hacer siempre este desarrollo? Porque en este caso nos tocó sumar de forma vertical. Pero hay ocasiones que nos toca sumar en otra forma, de forma horizontal, o de acuerdo como el arreglo nos lo permita o nos lo indique. Pero nosotros tenemos que ser capaces de desarrollar
estas estructuras como ya lo hemos venido trabajando. De hecho, como tal, estos 9 términos simplemente pertenecen a esta primer sección. Bueno, ahora vamos a pasar a demostrar el miembro derecho de la igualdad, para lo cual nos tiene que quedar simplemente resta de vectores como nos quedó en este primer miembro izquierdo. Aquí, primer término, segundo término, esto representa un vector porque solamente está un vector unitario, y esto también representa un vector porque está solamente un vector unitario, resta de vectores. Vamos a proceder al siguiente miembro. Bien chicos, una vez que realizamos la demostración del lado izquierdo, ahora vamos por el lado derecho, para lo cual simplemente vamos a realizar las sustituciones, la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de b sub i y su correspondiente vector unitario en i, que simplemente se está multiplicando frente a la sumatoria desde j igual a 1 hasta 3 de u sub j y el vector unitario en j, en producto punto con la sumatoria desde k igual a 1 hasta 3 de w sub k y el vector unitario en k, menos la sumatoria, puedo ponerle de nuevo i, desde i igual a 1 hasta 3 de w sub i y el vector unitario en i, con su correspondiente sumatoria desde j igual a 1 hasta 3 de u sub j y el vector unitario en j, en producto punto con la sumatoria desde b igual a desde k igual a 1 hasta 3 de b sub k y su correspondiente vector unitario en k. Ahora bien, vamos a proceder a efectuar esta operación y nos va a quedar como tal desde i igual a 1 hasta 3 de b sub i y el vector unitario en i, multiplicado a su vez por estas sumatorias que es j igual a 1 hasta 3, k igual a 1 hasta 3, del producto punto del vector unitario en j con el vector unitario en k, multiplicado por u sub j y w sub k, menos la siguiente estructura que me queda desde i igual a 1 hasta 3 de w sub i, el vector unitario en i, multiplicado a su vez por j igual a 1 hasta 3, k igual a 1 hasta 3, ¿de quién? De u sub j, ¿no es cierto?, del vector unitario en j en producto punto con el vector unitario en k, multiplicado por u sub j, b sub k. Ahora bien, simplemente procedo desde i igual a 1 hasta 3 de b sub i y el vector unitario en i. El producto punto, recuerden que me genera un delta de Kronecker. ¿De quién? De j sub k, multiplicado por u sub j, w sub k, menos la sumatoria, esta que ya está aquí, de w sub i y el vector unitario en i, multiplicado por estas sumatorias que ya están acá. ¿De quién? Del delta de Kronecker, pero en este caso es de jk, multiplicado a su vez por u sub j y b sub k. Bien, ahora simplemente vamos a reemplazar estas dos sumatorias, porque recuerden que la función del delta de Kronecker es compactar, así que la sumatoria en j y la sumatoria en k me pueden formar la sumatoria en l, por ejemplo. Lo mismo va a suceder de este lado, va a desaparecer el delta de Kronecker y todo lo que tenía los subíndices de origen va a cambiar al nuevo subíndice. Por lo tanto, me queda una expresión como sigue: la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de b sub i y el vector unitario en i, que a su vez multiplica ¿a quién? A esa nueva sumatoria que se generó en L. ¿De quién? El delta de Kronecker, recuerden que desaparece y todo lo que tenía J o K va a cambiar a L, menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de w sub i y el vector unitario en i, multiplicado a su vez ¿por quién? Por esta nueva sumatoria en L que se va a generar. Delta de Kronecker desaparece y queda todo multiplicado por u sub L, b sub L.
Ahora chequen esto, como simplemente está un producto frente al otro, simplemente tenemos que agrupar y nos va a quedar una expresión como sigue. La sumatoria desde i igual a 1 hasta 3, la sumatoria desde L igual a 1 hasta 3, ¿de quién? B sub i, U sub L, W sub L y el vector unitario en i, menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3, desde L igual a 1 hasta 3, ¿de quién? De W sub i, U sub L, B sub L y el respectivo vector unitario en i. De este lado tenemos la representación de 9 términos que a su vez se van a agrupar para formar un vector. Exactamente lo mismo de este otro lado. Es decir, resta de vectores me va a generar un vector. Para ello, simplemente hay que desarrollar ambas estructuras, realizar las sustituciones de las componentes indicadas y agruparlas de acuerdo a su respectivo componente o vector unitario en 1, en 2 o en 3. Y realizar la resta de cada componente de acuerdo a lo que indique la expresión. Como tal, comprobamos que del miembro izquierdo obtuvimos un vector o resta de vectores y del miembro derecho obtuvimos la misma resta de vectores que al final nos va a generar simplemente un vector. Y eso es todo en este tipo de demostraciones. Depende de las indicaciones del ejercicio, es cómo o cuán lejos se va a llegar a obtener el resultado. Es decir, si simplemente vamos a obtenerlo hasta aquí en notación de sumatorias o si tenemos que proceder a realizar las sustituciones de las componentes y comprobarlo de forma numérica. Es decir, que me dé exactamente el mismo valor numérico del miembro izquierdo al miembro derecho. Eso es todo por este tipo de ejercicios. Nos vemos en ejercicios más adelante.